Muy buenas. Cuando pensamos en cómo se fundó el Imperio Romano, casi siempre nos viene a la cabeza un nombre, Augusto. Pero, ¿y si la historia que nos han contado siempre no es toda la verdad? Hoy vamos a meternos de lleno en los secretos de cómo se forjó realmente ese imperio. Y la clave, ya se puede adelantar, no está en un solo hombre, sino en una familia que, bueno, cambió el mundo para siempre. La pregunta es increíble, si lo pensamos bien. ¿Cómo es posible que un chaval de 18 años, que además era bastante enfermizo y que prefería 1000 veces los libros a las espadas, acabara convirtiéndose en el emperador más poderoso de la historia de Roma? Es que a priori no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pues bien, la respuesta es, digamos que es mucho más sorprendente de lo que parece a simple vista. Vale, este es el plan para hoy. Empezaremos con lo que casi todo el mundo conoce, el heredero inesperado y su subida al poder. Pero luego, y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, vamos a dar un giro. Nos olvidaremos un poco de la historia de siempre para centrarnos en las verdaderas arquitectas de todo esto, en cómo usaron algo llamado poder blando y cómo, juntas, crearon un imperio. Pues vamos allá. Empecemos por el principio de todo, con la que es, sin duda, la pieza más rara de este puzzle, un heredero que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Situémonos. Año 44 a.C. Acaban de asesinar a Julio César, el hombre más poderoso de Roma, muerto. Y con él se abre un vacío de poder gigantesco. Porque claro, no tenía hijos legítimos que pudieran heredar todo. Su influencia, su fortuna, su ejército, nada. Roma, en ese momento, era un polvorín a punto de estallar. Y entonces, cuando se lee el testamento, llega la sorpresa mayúscula. ¿A quién ha nombrado su heredero? ¿A un general de confianza? ¿A un político poderoso? No. A su sobrino nieto, un tal Gayo Octavio, de 18 años, un chaval del que se decía que siempre estaba enfermo y que se pasaba el día estudiando. De verdad, es que nadie en Roma se lo podía creer. Nadie habría dado un sestercio por él. Vale, entonces, la pregunta del millón. ¿Cómo demonios lo consigue? ¿Cómo este chico, aparentemente insignificante, se hace con el control de todo? Bueno, la historia oficial, la que nos han contado siempre, habla de una subida al poder brutal, rapidísima. Y es que es verdad que todo pasa muy deprisa. Pensemos, en solo 13 años, este chico pasa de ser un completo desconocido a formar el segundo triunvirato, a vengar la muerte de su tío abuelo en la batalla de Filipos y, finalmente, a aplastar a su último gran rival, Marco Antonio, en la batalla de Actium. Visto así, sobre el papel parece la historia de un genio imparable, un ascenso fulgurante, pero he aquí es donde todo cambia, porque esto no fue cosa de un solo hombre, ni por asomo. La clave de todo, el secreto que a menudo se pasa por alto, es que la historia que nos cuentan, pues que está incompleta. Le falta la mitad del reparto. Y esa mitad que falta nos lleva directamente al meollo de la cuestión, al corazón de esta historia, las arquitectas de la dinastía. Las mujeres que, desde la sombra, movían los hilos. Porque detrás de Augusto, o de Octavio en ese momento, había un equipo formidable. Un círculo de mujeres increíblemente inteligentes y poderosas. Hablamos principalmente de tres: su hermana, Octavia, que le fue siempre fiel; su mujer, Livia, una estratega política de primer nivel; y su única hija, Julia, que fue una pieza clave en el tablero de las alianzas. Para entender cómo funcionaban, hay que pensar en dos tipos de poder. Por un lado está el poder duro, el que ejercía Octavio, el ejército, las leyes, las ejecuciones, el poder visible, por así decirlo. Pero luego está el poder blando, que era el dominio de ellas. ¿Y qué es eso? Pues las alianzas matrimoniales, la diplomacia personal, el patrocinio de obras públicas y algo importantísimo, controlar la imagen pública de la familia. Armas mucho más sutiles, sí, pero igual o más potentes. Vale, suena bien en teoría, pero ¿cómo se come eso? ¿Cómo se usaban esas armas de influencia en el día a día? Pues vamos a ver algunos ejemplos que son espectaculares. Fijaos en esta jugada maestra de relaciones públicas. Por un lado, tenemos a Marco Antonio, que repudia públicamente a su esposa, Octavia, para irse con su amante, Cleopatra. Un escándalo en Roma. Y en el otro lado, ¿qué hace Octavia? En lugar de montar una escena, se comporta como la perfecta matrona romana. Digna, fiel, hasta acaba criando a los hijos que Antonio tuvo con Cleopatra. Con esto, Octavia se ganó el corazón de Roma y, de paso, convirtió a su hermano en la víctima y a Marco Antonio en el villano. Propaganda pura y dura. Y si hablamos de estrategia, tenemos que hablar de Livia. Era una genia. Una vez le preguntaron cómo había conseguido tener tanta influencia sobre Augusto, y su respuesta es para enmarcarla. Dijo que lo consiguió siendo escrupulosamente casta, no metiéndose en sus asuntos y, atención, haciendo como que no se enteraba de las amantes que tenía. O sea, una clase magistral de inteligencia política y de saber jugar tus cartas a largo plazo. 51 años de matrimonio, nada menos. Pero ojo, que su poder no era solo puertas adentro.
Tanto Octavia como Livia se convirtieron en grandes mecenas. Financiaron bibliotecas, templos, pórticos, y esto no era solo caridad. Cada edificio era una forma de ganar prestigio, de devolverle algo a la ciudad y de construir una imagen de familia benefactora y piadosa. Estaban literalmente comprando la buena voluntad del pueblo. Y es que el poder de Livia era real. No era solo la mujer de... Fijaos, mediaba en conflictos internacionales, como con el rey Herodes. Conseguía perdones para gente que había conspirado contra su marido. Intercedía por provincias enteras ante Augusto. Y cuando Augusto murió, siguió siendo la consejera principal de su hijo, el emperador Tiberio. Era una pieza clave en la política imperial, sin ninguna duda. Bien, entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? De esta, digamos, empresa familiar, de esta mezcla tan inteligente de poder duro y blando. Pues el resultado fue nada menos que un nuevo imperio, con una forma de gobernar completamente nueva. Y aquí vemos la genialidad de su propaganda. Augusto nunca se llamó a sí mismo rey o dictador. Eso habría sido un suicidio político. No, él adoptó un título mucho más modesto, Princeps Civitas, o sea, el primer ciudadano. Sonaba a que seguían en una república, ¿verdad? Era una fachada perfecta para ocultar que, en realidad, tenía un poder absoluto. Un dictador militar con piel de cordero republicano. Y el éxito de este modelo colaborativo fue abrumador. ¿Qué consiguieron? Pues primero, y muy importante, pusieron fin a casi un siglo de guerras civiles que habían destrozado Roma. Segundo, crearon un sistema político totalmente nuevo, el Principado, que duraría siglos. Y tercero, inauguraron la famosa Pax Romana, 200 años de una paz y una prosperidad que no se habían visto nunca. Para que nos hagamos una idea de la escala de lo que lograron juntos, el imperio que nació de la dinastía que ellos fundaron, la Julio-Claudia, duraría, con sus más y sus menos, unos 1500 años. Es una barbaridad. El impacto de su trabajo en equipo es sencillamente incalculable. Así que al final la historia de la fundación del Imperio Romano no es la de un solo hombre, sino la de un equipo, la de una familia increíblemente astuta. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Cuántos otros grandes imperios a lo largo de la historia no se construyeron solo en los campos de batalla, sino en los pasillos, gracias a la inteligencia y estrategia de figuras que han permanecido convenientemente ocultas?